Ahora sí, estamos dando comienzo. En este instante estamos dando comienzo ya a nuestro programa, nuestro ah, enseñanza para este día. Especialmente lo hago para las personas de Apple Valley, dedico este tiempo para ustedes y también para la gente que viene y ve este programa también. En los últimos días varias personas me han estado haciendo preguntas, inquietudes sobre por qué estamos dando, estamos sembrando, cómo nos afecta esto, qué es lo que debemos hacer, cuál debe ser nuestra actitud. Principalmente hay dos preguntas, o sea, a veces la gente que piensa que como cristianos, ¿cómo debemos de ver el dinero? ¿Será una bendición? ¿Será una maldición? ¿Será el mayor de los males? ¿Cuál debe de ser la actitud correcta que debemos de tener ante el dinero, ante las finanzas? Este no es un programa sobre cómo administrar el dinero, cómo llevar cuentas y todo. He dado otros en el pasado, varias veces hemos enseñado sobre eso. Hoy vamos a hablar de principios bíblicos y voy a responder a dos preguntas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud en cuanto al dinero? ¿Cómo debemos de verlo de acuerdo a las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas? Y luego también al final hay una pregunta que a veces la gente me ha hecho y quiero responder esa pregunta. Me han dicho, bueno, yo he estado diezmando, he estado dando mis diezmos y como quiero no prospero. ¿Por qué? Voy a tratar de responder esa pregunta en este programa. Vamos a empezar, pero primero vamos a empezar con una oración en primer lugar. Padre, en este momento te pido que bendigas a toda persona que está viendo este programa. Te pido que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Te pido que tu nombre sea glorificado grandemente, Señor. Bendíceles. Glorifícate, Señor, sobre toda persona, especialmente las personas en Apple Valley, la iglesia ya, Padre. Te pido que tu nombre sea glorificado grandemente en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, vamos a dar comienzo y empezamos en primer lugar con el versículo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, como ya lo mencioné. Lucas capítulo 16, si ustedes me pueden acompañar, déjenme lo corrijo aquí. Lucas capítulo 16, versículo número 10 y 15. Estoy tratando de verlo bien acá, pero sí está perfectamente bien. Ok, Lucas capítulo 16, versículo 10 al 15, y estoy leyendo de la versión de Reina Valera. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Como les digo, hoy vamos a estar estudiando o respondiendo dos preguntas. ¿Cómo debemos de ver el dinero? Si es una bendición, o como mucha gente dice, oh no, tú no debes de poner tus ojos en lo material, tú nomás debes de poner tus ojos en lo espiritual, etcétera, etcétera. O uno está en ese versículo donde el apóstol menciona, el apóstol Pablo, que el dinero, ellos dicen así, la gente que critica pues dice, el dinero es el mayor de los males, pero ignoran que realmente no dice que el dinero es el mayor de los males, dice el amor al dinero, y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Y la otra cosa es, bueno, yo diezmo, pero no veo mi prosperidad. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a ver lo que dice Jesucristo en este pasaje. En el primer lugar, en el versículo 11, si van conmigo ya a la escritura, el versículo 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que es muy poco, dice, y en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La primera cosa que Jesús nos enseña aquí acerca de tener una actitud correcta del dinero es que nosotros seamos personas íntegras, tengamos poco o tengamos mucho.
Quizás hay gente que en la pobreza le cuesta ser íntegro, porque por la necesidad trata de ver cómo le hace y hace cosas ilegales o chuecas para poder prosperar o tener más. Eso es incorrecto. Y la Biblia dice que realmente hay gente que en lo poco es infiel o injusto o no es íntegro en el dinero. Por lo tanto, si Dios lo prosperara, tampoco sería íntegro. Para mí este versículo lo que significa es esto. Si cuando no soy íntegro, no soy correcto, no soy honrado, Dios no me va a bendecir, porque Él sabe que no voy a ser íntegro. Y el primer principio entonces es este. Para que el dinero te sea una bendición, tú debes de ser una persona íntegra en lo poco y en lo mucho. Pero también, para que Dios te lleve a lo mucho, tú tienes que ser íntegro en lo poco. Y lo podemos aplicar de muchas maneras. Lo podemos aplicar en cómo manejamos nuestros negocios, cómo manejamos nuestro trato o lo que sea. Pero también hay un principio en cuanto a dar. Si tú cuando no tienes mucho, o sea, ganas $10, por así decirlo, y te cuesta dar $1, imagínate cuando ganes $1000 y tengas que dar $100. Por supuesto que te será más difícil. Por eso, la primera cosa es, debemos de ser íntegros en lo todo. Y dar a Dios lo que es de Dios, y también al César, y podemos decir no al César, pero a la gente, a nuestros semejantes, lo que le corresponde. So, debemos de ser personas íntegras. Siguiente principio está en el versículo número 11. Ahora vimos el versículo 10, perdón. Ahora vamos al 11. El versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El siguiente principio es este, que si en lo injusto, o podemos decir también, si en lo material podríamos aplicarlo también, tú no puedes ser íntegro, no eres una persona que honras a Dios con integridad en tu trato, en tus negocios o en tu manera que tú manejas tus finanzas. Si en lo material tú no puedes ser íntegro, lo que este versículo para mí me enseña es hay un principio, que Dios prueba nuestra fidelidad en lo espiritual en base a nuestra fidelidad en lo material. Si tú no eres íntegro en lo material que ves, que tocas, y que hasta cierto punto hay un sentido de, híjole, esto me cuesta, lo toco, aquí está, mucho menos podrás ser íntegro en las cosas espirituales o en bendiciones más grandes que Dios quiere darte. Por eso Dios desea darte más, pero Él primero quiere probar tu integridad y tu fidelidad. Y una de las maneras que Dios prueba tu fidelidad es con lo material. Si en lo material es primero antes que Dios no te va a confiar lo espiritual, ni te va a dar en abundancia, porque en lo material, que a los ojos de Dios quizás no es nada, y ni debería ser para nosotros, pero Dios entonces no te va a confiar lo espiritual. Dios no te puede dar más de lo espiritual, porque en lo material estás fallando. Y aquí es donde muchas personas fallan. No pueden dar, no son generosas. Yo creo que la prueba más grande de que somos justos con lo material es nuestra generosidad. Y no estoy hablando únicamente para dar a la iglesia, aunque es una parte importante de nuestra vida como discípulos de Cristo. Él dice que debemos de diezmar, Él dice, si leen los evangelios, Él nunca dijo no diezmes. Ese hubiera sido un pecado terrible para un judío como Jesús decir no diezmes. Ni mucho menos para Pablo. Él jamás, por supuesto, él no usa mucho la palabra diezmo porque él mayormente predicó entre gente no judía. Usa un término más común, más universal, que es ofrendar. Y eso es lo que él usa. Ofrendar, la ofrenda. Siempre lo usa. Porque ese era un concepto gentil y él mayormente la iglesia la estableció entre los gentiles. El concepto de diezmar era un concepto judío y por eso mayormente el apóstol Pablo usa la palabra ofrenda. Pero el concepto es el mismo. Él habla de que la bendición de Dios es en proporción a dar. Él habla que cada primer día de la semana debes de apartar para dar, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí vemos en este pasaje que Jesús está diciendo es esto, que Dios muchas veces pone a prueba
tu verdadera integridad y tu fidelidad con lo material, para que si eres íntegro en lo material, Dios te confía lo mejor o lo mayor que es lo espiritual. Sé íntegro, sé honrado, sé justo, para que tú puedas tener la bendición de Dios. Tercer principio de la palabra de Dios está en el versículo número 12, dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuiste fieles. Y por supuesto, aunque esta es una parábola, Jesús está hablando del siervo que administra los bienes, pero nosotros entendemos, si entendemos el concepto bíblico de la mayordomía, es que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo. No hay nada que nosotros digamos me pertenece a mí, es mío. No hay nada que ni tú ni yo podamos decir, si somos discípulos de Cristo, por supuesto. Si no somos discípulos de Cristo, claro, nosotros clamaríamos, esto es mío, esto me pertenece. Pero un verdadero discípulo de Cristo que dice Jesús es Señor de mi vida, jamás puede decir todo lo que tengo es mío. Porque entonces no ha entendido lo que significa ser un discípulo de Cristo, que significa convertir a Jesús en el Señor de tu vida. Y la palabra Señor implica posesión de todo lo que tú eres, incluyendo lo material. Quiere decir que todo lo que tú y yo tenemos no nos pertenece, es ajeno, le pertenece a Dios. Por eso el concepto que yo quiero que entiendas aquí es que si en lo ajeno, ¿y qué es lo ajeno? Todo lo que tenemos, no son fieles, ¿quién te dará lo que es vuestro? Lo que este principio está diciendo es esto, que tu fidelidad en las finanzas, el que aquí seas íntegro, el que aquí seas una persona con una actitud correcta en cuanto al dinero, que seas generoso, que siembras, que das, eso te abre las puertas a la verdadera mayor bendición que Dios tiene ya preparado para ti. Dios tiene preparado para ti cosas grandes y maravillosas. De hecho, la palabra del Señor dice en la carta, en la epístola, dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como que tengas salud, ¿verdad? Así como, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es prosperarte. ¿Cuánto? Bueno, eso es cosa de Dios y también de tu fidelidad a entender los principios bíblicos que estamos ahorita estudiando y repitiendo en este momento. El versículo 12 dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El principio es este: si en lo que Dios te ha permitido que tengas, que Él te ha concedido el privilegio de administrar como administrador de lo que no es tuyo ni es mío, le pertenece a Dios. Si en eso honras a Dios en todo lo que tú haces, Dios te confiará una bendición mayor y más grande. Para mí, eso es lo que significa para nosotros el versículo número 12. Versículo número 13 dice así ahora: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es un principio fundamental. Es como estos principios súper importantísimos sobre la palabra de Dios en cuanto a dar y el concepto de cómo vemos la riqueza sobre todo. ¿Cómo lo podemos resumir lo que el Señor Jesucristo, estas son palabras de Jesús, que Él dijo? Bien sencillo: la meta de tu vida debe de ser honrar a Dios en todo. La meta de tu vida no debe de ser las riquezas. Si la meta de tu vida es ser millonario, rico y tener muchas cosas, tarde o temprano eso te va a desviar de Dios. Tarde o temprano, por muy consagrado, por muy santo, por muy todo lo que tú seas, el que tu vida esté enfocada, yo quiero riquezas, yo quiero dinero, tarde o temprano, te va a llevar a desviarte. El principio, el mayor de los males es el amor al dinero. Porque por causa de eso, dice la palabra, muchos se desvían de la fe. O sea, en otras palabras, mira, quizás a lo mejor un día, bueno, pues no es tan malo, pues no me di cuenta, como que, me pagaron de más. Está bien, que no hay problema, eso es algo pequeño, $10, nadie lo notó.
Pero te gusta el asunto de que tienes más. Y al rato te ofrecen una oportunidad de prosperar, pero tienes que echar una mentirita por aquí, una mentirita por allá. Bueno, pues no hay problema. Todos tienen, pecados. Nadie es inocente. Y empezamos poco a poco. Así es la ambición, porque entre más tienes, más deseas. Entre más deseas, más quieres y más tienes y más. Y poco a poco empiezas a desviarte de servir a Dios y de honrar a Dios en todo. ¿A quién sirves tú? ¿Al dinero? ¿Y tu vida está enfocada en eso? ¿O a Dios? Si tú estás enfocado en el dinero, te digo una cosa, tarde o temprano te vas a apartar de servir a Dios. Ese es un camino que nadie puede escaparse. Si tu enfoque en la vida es ser millonario, probablemente en algún momento te apartarás de Dios. Pero si tu enfoque en la vida es honrar a Dios sobre todas las cosas, Dios te va a bendecir y te va a dar suficiente para que tengas lo necesario en la vida. Y aún más, porque su voluntad es que, la palabra del Señor dice, es que nosotros seamos prosperados, dice la palabra de Dios, en todo. Esa es la voluntad y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas y para tu vida. Así que no te desenfoques, enfócate en Dios, honra a Dios, ve el dinero como un medio de la bendición de Dios, pero tu enfoque, tu Señor, tu servicio, tu entrega es el Señor. Y eso es lo más importante. Ahora, en cuanto a la pregunta, porque sé que el tiempo está corriendo, la pregunta que mucha gente hace es, ¿por qué no puedo prosperar en la vida? ¿Por qué a pesar de que diezmo? Esa pregunta la voy a responder con 5 preguntas que necesitas hacerte. Porque no es nomás dar como por obligación, y de hecho la palabra dice que debes de dar con alegría. No des por necesidad o porque te ves forzado a hacerlo, pero tienes que hacerlo con alegría, porque Dios ni se agradaría no importa cuánto des. Y por eso a lo mejor no hay prosperidad. Te voy a responder la pregunta de por qué muchos no prosperan, o mejor tú no prosperas, a pesar de que has dado. Número 1, cuando tú das tu dinero, lo que sea que estés dando, especialmente si Dios te ha bendecido, y tus diezmos no son $1, son 100 o son 1000, ¿cómo lo das? Yo he visto estos últimos días mucha gente que ha venido a mí y me dice, pastor, mira, aquí está mi promesa de pacto para el templo. Y yo veo una sonrisa en sus labios como de una satisfacción, no solamente porque se sienten parte de esta visión de comprar el templo, pero porque sienten, wow, yo nunca pensé que podía dar tanto para Dios. ¿Hay ese sentir en ti de alegría? Segundo lugar, das con fe. ¿Qué significa dar con fe? Dar con fe, quizás para esto necesitas pensar que dar es como una semilla. Y como una semilla que es sembrada. Y como una semilla que es sembrada, lo siembras con esperanza, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiere decir que tú das sabiendo la promesa de Dios y tú la crees que la vas a recibir. Hay gente que yo he escuchado que dice, no, yo doy y yo no espero recibir nada a cambio. Bueno, se les cumple lo que están pidiendo o lo que están esperando. O yo doy y si Dios me da bien y si Dios no me da, pues bien. Bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien. Pero la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice, ponedme a prueba. La palabra del Señor dice que el que siembra es poco, cosecha poco. El que siembra mucho, en abundancia. Medida apretada, remecida, te será dada en tu rebozo. Dios habla de multiplicación, 100 por 1. El principio es de que nunca tú le puedes ganar a Dios, pero tú tienes que tener fe en eso. Si tú das con dudas, si tú das con temor, con inseguridad, no vas a recibir realmente mucho de parte de Dios. Tercer lugar, debes de dar a Dios no como un sacrificio de algo que te cuesta, qué duro, qué difícil, pero como un acto de adoración. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses compara la ofrenda con eso, con adorar a Dios. De hecho, nosotros muchas veces en nuestra iglesia cuando estamos dando, decimos ya llegó el tiempo de adorar a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Porque eso es lo que ofrenda. El apóstol Pablo dice que es un sacrificio agradable, que es un sacrificio perfecto y que Dios se agrada como tú das, como adorando a Dios. Esta es mi adoración, Dios. No solo con mis labios, no solamente te digo te amo, pero aquí le pongo
peso a mis palabras. Y aquí está mi ofrenda, Dios. No solamente palabras o emociones, pero lo estoy demostrando con esto, que es esta cantidad, lo que sea que tú estás dando. Das como un acto de adoración para que tú puedas ser bendecido. Número 4, y esta se parece un poco a la segunda, dar con fe, pero yo le llamo esperas cosecha de tu siembra. En otras palabras, muchas veces nosotros damos y nosotros ya tenemos que como irle diciendo, Señor, mira, yo estoy sembrando, Señor, necesito trabajo, necesito salud, necesito esto, necesito lo otro. O sea, ¿ya esperas una cosecha o no esperas una cosecha? ¿Siembras con esperanza o siembras simplemente por obligación o por costumbre o por necesidad? Por último, cuando tú das, tú puedes pedirle a Dios, Señor, mira, yo hice este compromiso contigo, yo hice mi ofrenda a Dios. Y la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Cornelio, que dice la palabra del Señor que cuando el ángel se le apareció a Cornelio, dice que le dijo, tus ofrendas o tus limosnas, dice la versión Reina Valera, pero otra versión dice tus ofrendas están delante de Dios y tus oraciones como un recordatorio o un memorial. Señor, yo hice este pacto contigo, yo sembré, Dios, yo puse, Dios, esta ofrenda, Dios, y puse estas peticiones delante de ti. Y no es que estamos comprando el favor de Dios, por supuesto que no. No estamos hablando de salvación, no estamos hablando de nada de eso, pero sí estamos hablando de sembrar y creer que hay una cosecha. Claro, hay una línea muy fina entre quererle comprar a Dios y entre recibir. Por supuesto, debe de ser ante todo tu fe a Dios en su generosidad, en su bendición, pero también no podemos ignorar que sí hay principios bíblicos de prosperidad y de bendición porque Dios desea bendecirte y prosperarte. En resumen, da con alegría, da con generosidad, adora a Dios mientras lo haces y espera una cosecha. Si tú haces estas 4 cosas, no hay por qué. Ahora, no recibas una bendición. A lo mejor también, pero yo hago todo eso. Bueno, ¿has examinado tu corazón en relación al dinero? ¿Eres una persona suelta, generosa? ¿O eres una persona que le cuesta dar a la gente o darle a Dios o lo que sea? A lo mejor Dios ve más el dinero para ti como un estorbo. A lo mejor Dios necesita tratar contigo en algunas áreas de tu vida para que puedas tú entonces recibir en abundancia, porque es la promesa de Dios. Dios no se puede contradecir. Él dice que Él desea bendecirte y hay muchas evidencias a través de la Escritura acerca de eso. Bueno, vamos a terminar ya. Hemos hablado lo suficiente y quiero terminar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Número 1. Donde quiera que estés en tu nivel de dar o en tu capacidad de dar o en tu situación económica, sé honrado donde estás, en lo mucho o en lo poco. Sé íntegro en tu dinero. Número 2. Honra a Dios con tus finanzas. Hónralo, adóralo, exáltalo. Número 3. Sé generoso, sé fiel a Dios. Y número 4. Si tú crees que de alguna manera el dinero es señor de tu vida, renuncia a eso. Señor, dile, cámbiame. Yo he tenido este problema, yo tengo esta como actitud, atadura, espíritu dentro de mí, Señor. Me refiero, cuando digo espíritu, más bien me refiero a actitud o manera de, híjole, si yo soy de esta forma y necesito ser más despejado, necesito ser más liberal en la manera que yo veo el dinero, Dios. Lo más importante en la vida no es eso, lo más importante eres tú. Si tú haces esto, tú vas a avanzar en tu situación financiera. Sobre todo tendrás la bendición de Dios. Y te repito la promesa de Dios, que la bendición de Jehová, la riqueza de Dios, no añade tristeza, pero añade bendición, añade fruto de bendición sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en este momento yo pido tu bendición sobre toda persona que está escuchando este mensaje. Yo declaro tu bendición y te pido por favor, Padre, que bendigas a toda persona sin importar, Dios, su situación, sin importar quién sea, Padre, pero que en este momento, a través de este mensaje, te pido que les bendigas, pero sobre todo la gente, Señor, en Apo Valley, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesucristo.
A ti sea la honra y la gloria por todo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, este ha sido el pastor Carlos Rincón. Les quiero dejar una palabra de parte de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Recíbalo de parte de Dios. Que el Señor les bendiga.